Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Es un gustazo saludarlos hoy, martes 10 de octubre de 2023. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 7 y se titula El fruto de la salvación. Nuestra salvación en Cristo Jesús es un regalo por la gracia de Dios. No hacemos nada para ganárnoslo, no hacemos buenas obras para ganárnoslo, no hay nada que podamos hacer. Cualquier camino, cualquier cosa que queramos hacer para ganarnos la salvación es insuficiente, es inadecuado. Solo hay una obra que compró la salvación y ese es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es la única obra que puede salvarnos. Solo Él podría salvarnos. Sin embargo, la salvación en Cristo Jesús es una transformación, es un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas cuando somos salvos en Cristo Jesús y nos comportamos diferente. No para ganar una salvación, sino porque hemos sido salvos. Y de eso nos ha estado hablando el apóstol Pedro y hoy va a seguir haciéndolo en 1 de Pedro 1, 17 al 21. Vamos a leer estos hermosos versículos que nos hablan acerca de la salvación y cómo se nota eso en nuestra vida. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día nuevo que nos das. Gracias por tu maravillosa salvación. Permítenos, Padre Santo, entender tu palabra que quieres decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 1, 17 al 21. Dice así. Y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Es un texto muy hermoso, como ya dijimos, el lenguaje, el léxico, el vocabulario, la prosa del apóstol Pedro es elevada. Entonces vamos a desmenuzar este texto verso por verso y entender lo que Dios quiere decirnos a través del apóstol Pedro en esta maravillosa sección de la palabra de Dios. Comienza diciendo el apóstol Pedro, si tienen por Padre a Dios, aquel que juzga sin acepción de personas la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Lo primero, si invocan a Dios por Padre, lo que está diciendo el apóstol Pedro es esto. Si son hijos de Dios, lo que decíamos ayer, hijo de tigre pintito, de tal palo, tal astilla, si son hijos de Dios, pues compórtense como tal. Se invocan por Padre. Y luego dice, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo algo muy importante, que ser hijo de Dios no tiene que ver con ser de un color de piel, o con ser hombre o mujer, o con ser de una nacionalidad, con ser judío, con descender de Abraham. No tiene que ver con eso. Ser hijo de Dios no tiene que ver con, con algún grupo en específico de seres humanos. Tiene que ver con gracia de Dios. A eso se refiere aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Ahora, sí, la salvación es por gracia, pero eso no significa que Dios no juzga las obras de la humanidad. La Biblia habla una y otra vez de que el Señor Jesucristo regresará un día, el día del juicio, a juzgar a vivos y muertos. Algún día vendrá el juez y eso no es un asunto de amenaza, mis hermanos, ni de espanto. ¡Ay, qué miedo a venir a juzgarnos! Al contrario, es un asunto de esperanza de que si hemos creído en Cristo Jesús, si hemos creído en Cristo Jesús, somos salvos, porque nadie puede condenar a los escogidos de Jehová, dice la palabra de Dios. Pero también esperanza en este sentido. Muy a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios permite? El otro día me preguntaba una hermana de una muchacha, una joven de nuestra iglesia, en un retiro que tuvimos, y ella preguntaba una pregunta muy, muy aguda. Habla de alguien para empezar, que le gira el hámster, o sea, que sí piensa las cosas y que se interesa por las cosas de Dios. Y ella preguntaba, ¿por qué Dios permite que pasen esas cosas? Hablábamos de cosas que de pronto pasan en la vida, algunas que son terribles,
crímenes, injusticias. ¿Por qué Dios permite eso? Sobre todo cuando afecta a inocentes niños pequeños. ¿Por qué Dios permite eso? Y podemos hablar durante horas al respecto de esa pregunta, pero algo que nos puede dar esperanza es esto. Saber que Dios juzgará la obra de cada uno en algún momento, mis amados hermanos. Eso no significa que la salvación sea por obras, ni que la condenación sea por obras. La salvación es por gracia. Pero Jesucristo también dijo, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Un día vendrá Jesús a juzgar a vivos y muertos de manera justa. Exactamente cómo va a ser, cuáles son los criterios que Dios utilizará para juzgar. No soy Dios para decirlo. Sé que aquellos que hayan creído serán salvos y aquellos que no hayan creído estarán condenados. Más allá de eso, no puedo decir mucho, pero una única cosa podemos confiar. Él es justo, Él es santo y justo. Y eso nos debe dar esperanza. Y por eso, dice el apóstol Pedro, vivan en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es eso de vuestra peregrinación? Nuestra vida. Noten ustedes cómo otra vez el apóstol Pedro usa estas palabras que tienen que ver con que somos extranjeros en este mundo. Y vamos a seguir hablando de esto en otros devocionales. Pero ya que somos extranjeros, vivamos en temor. ¿Qué significa eso de vivir en temor? No significa con miedo. No pensemos en el temor en este asunto de me da miedo la oscuridad y las arañas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una conciencia muy clara de que hay Dios. Hay gente que vive como si no hubiera Dios, sin ningún tipo de respeto por el Creador, por aquel que nos creó. No se trata de miedo, no se trata de miedo. Pienso en los trabajadores, ¿no? En una empresa, no está el jefe, no hace nada, no están ahí comiendo palomitas, no trabajan, están jugando, platicando, viendo películas. Llega el jefe, todos se ponen a trabajar, ¿no? Por miedo a que los corran, por miedo a que los regañen. No, el cristiano no se pone a trabajar por miedo, el cristiano se pone a trabajar por amor a Dios. Vamos a hablar de eso ahora mismo que sigamos leyendo. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fueron rescatados de su humana manera de vivir. Los que somos salvos ya no vivimos la vida vieja, hemos sido rescatados. La palabra rescatados es literalmente la palabra redimidos, que significa que éramos esclavos y alguien nos rescató. Alguien pagó el rescate de nuestro secuestro, de nuestra esclavitud. Nos ha rescatado de esa manera de vivir. La manera de vivir sin Cristo, mis hermanos, es esclavitud, es secuestro. Estamos esclavos, secuestrados por el pecado. Tenemos otro amo que es el pecado, pero Jesús nos rescata de esa manera de vivir, de nuestros antepasados, del mundo en el que estamos, dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro y plata. No, Jesús no pagó nuestro rescate con oro, con dólares. ¿Cómo pagó nuestro rescate Jesús? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esta es una clara referencia al Antiguo Testamento, a la Pascua o a los rituales de sacrificio, donde era la sangre del cordero la que pagaba el perdón de pecados. Y no nos habla de un animal, sino de Cristo, el único sin mancha, el único sin contaminación, el único que vivió de manera perfecta. Y dice el apóstol Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, otra vez, Dios no está improvisando con Cristo Jesús, es el plan que tiene desde antes. Es el del mundo, Dios ya tenía el plan, Jesús. Pero manifestado ahora, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo. En la época de Pedro, pues es ese presente, ¿no? Que para nosotros ya pasó hace muchísimo, pero dice el apóstol Pedro, ahora se ha manifestado esa gracia, ese amor de Dios mediante Cristo muriendo en la cruz. Y gracias a eso creemos, porque no se quedó en la cruz, sino que resucitó para gloria de Dios. 3 enseñanzas quiero compartir con ustedes el día de hoy, mis amados hermanos. Número 1, la salvación se nota en nuestros actos. No somos salvos por nuestras obras, pero cuando somos salvos, se traduce en obras. Otra vez, no por obligación, no para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvos. Se nos nota, son frutos de la salvación en Dios. Número 2, la salvación es obra del amor de Dios y nada más.
Pero me interesa destacar este asunto del amor de Dios del que nos habla el apóstol Pedro. Porque mira, mi hermano, piensa en esto. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? ¿Sabes por qué pecamos? Porque somos pecadores. Porque amamos el pecado. Si no amáramos el pecado, no pecaríamos, no tendría sentido. Amamos el pecado los seres humanos, nos gusta el pecado, nos atrae el pecado, es atractivo el pecado. ¿Y cómo podemos vencer al pecado? ¿Sabes cómo podemos vencer al pecado, mi hermano? ¿Sabes cómo podemos dejar de pecar? Cuando hay un amor más grande que nos atrae más. Ese es el amor de Cristo. No se trata de que te esfuerces, no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de que disciplines. Eso se llamaría moralismo, legalismo, fariseísmo, religión. Dicen algunos, no puedo hacer eso porque mi religión me lo prohíbe. No puedo hacer aquello porque mi religión me lo prohíbe. No, la salvación no tiene nada que ver con eso. Dios nos salva por su amor y ese amor de Dios, cuando entendemos lo que Él ha hecho, murió por nosotros. Piensa eso, piensa que alguien muere por ti. Imagínate eso. Alguien quiere tu mal, Dios no lo quiere y te quiere matar. Y alguien da su vida por ti, se interpone entre las balas, se interpone entre el yo qué sé, y muere por ti, para salvarte a ti. Esa persona muere y tú quedas libre, salvo, vivo. Eso hizo Jesús por nosotros. ¡Cuánto amor! ¿Cómo no? Y más sabiendo que es el perfecto, el todopoderoso. No tenía que hacerlo. El que es completamente grande, sin pecado, sin culpa. Y murió por ti. ¿Cómo no vamos a amarlo? Cuando entendemos, cuando sabemos ese amor tan grande, claro que vivimos diferente, claro que nos cambia. Los actos, las buenas obras provienen de un corazón transformado por ese amor. Un corazón que ha entendido ese amor de Dios. Y número 3, la salvación es por medio de la fe. La salvación es por gracia. Lo que hace posible la salvación es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se recibe esa salvación? ¿Sabes cómo se recibe esa salvación? Por la fe, por el arrepentimiento y por la fe en Cristo Jesús. Mi arrepentimiento y mi fe no compran la salvación. La salvación fue comprada por sangre de Cristo. Él fue el que pagó el precio. Pero yo la recibo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero aquí viene otra cosa que dice el apóstol Pedro. Cristo Jesús, que ha sido manifestado en los últimos tiempos, versículo 21, mediante el cual crees en Dios. Ni siquiera la fe es obra nuestra. No es que, ay, qué inteligente que creí en Dios, por eso salvo. No, la fe también es obra de Dios. Gracias a Él puedo creer. Por mí mismo no podría creer. Pero gracias a su amor, a su gracia, al derramamiento de su Espíritu en este mundo, puedo creer en Dios. En Cristo Jesús, que murió y resucitó. Y eso me hace salvo. Y eso me hace vivir de cierta manera. Vivamos nuestra salvación, hermanos. Damos fruto de nuestra salvación. Por gracia, mediante la fe. Gracias, Señor, por este hermoso devocional que nos recuerda tu gracia maravillosa, tu amor maravilloso que nos transforma y que nos capacita para vivir diferentes, para ser diferentes, para dejar la vida vieja y seguirte a ti. En el santo nombre de Cristo Jesús te agradecemos por todo. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.